Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy tengo conmigo el Hyundai Inster y como veis lo estoy cargando para tener la batería al 100% porque voy a salir de ruta con él, un recorrido muy especial. ¿Buscas coche nuevo? Entra en motor.es y tendrás las mejores ofertas y todos los datos que necesitas. Ah, y también tenemos aplicación. Ya hemos terminado de cargar el coche y nos vamos a poner en ruta. Vamos a entrar ahora mismo en la autovía, en la A1, porque precisamente la gracia de este recorrido va a ser circular todo el recorrido íntegramente por autopista, porque lo que queremos ver es cuánto gasta y qué autonomía puede conseguir este Hyundai Inster circulando en un viaje largo. El Inster es un coche 100% eléctrico, muy pequeñito, claramente urbano, pero que sin embargo puede ser perfectamente un vehículo que pueda ser el coche único de una familia y por lo tanto que tenga que enfrentarse de vez en cuando a viajes de larga distancia, pues en fines de semana, en vacaciones y demás. Y queremos ver en ese escenario qué tal va a cumplir cuando las cosas pues no están de cara para un coche como este. ¿Cuál es el objetivo del vídeo de hoy? Pues lo que vamos a hacer es ver cuál es la autonomía y el consumo que podemos hacer en autopista con este coche yendo a pleno confort. Es decir, no vamos a buscar maximizar la autonomía, no vamos a intentar hacer el mínimo consumo, sino que lo que vamos a hacer es un viaje normal y corriente, con todas las comodidades, para ver cuál es el consumo real que podemos conseguir con este coche. Y es que al fin y al cabo podemos tener diferentes datos de homologación para saber qué autonomía podemos esperar en un vehículo eléctrico como este, por ejemplo, porque el ciclo WLTP nos va a dar una autonomía en ciclo combinado, es decir, que mezcla ciudad y carretera, que en este coche serían 360 kilómetros. También hay una homologación que nos dice cuál sería la autonomía cuando circulemos por ciudad solamente, en este caso 493 kilómetros, es decir, casi 500 kilómetros, que es una pasada, pero no hay ningún ciclo armonizado que nos diga cuánto gasta este coche solo haciendo carretera. Y claro, cuando hacemos un viaje largo es lo que nos interesa, así que eso es lo que quiero averiguar hoy. El recorrido, por tanto, va a ser, como insisto, 99% de recorrido en autovía con las siguientes características. Lo primero y muy importante es que vamos a ir siempre a la velocidad máxima de la vía, es decir, que vamos a circular casi siempre a 120, excepto los tramos que tengan una limitación menor y obviamente si el tráfico nos lo permite. Otra cosa importante es que este Inster tiene varios modos de conducción, Eco, Normal y Sport, además de un modo específico para circular en superficies deslizantes porque estén nevadas o heladas. Pero bueno, los convencionales Eco, Normal y Sport, que hacen lo que esperáis que hagan. Y vamos a poner el modo intermedio, el modo normal. Evidentemente en el modo Eco vamos a tener una eficiencia mayor, el coche debería gastar menos, pero también nos va a quitar prestaciones. Y como digo, no queremos ponérselo fácil, no queremos ver hasta dónde llega, sino que queremos hacer un viaje con todo el confort del mundo, con toda la comodidad y con todas las prestaciones que hagan falta. Por otra parte, otro detalle importante, la climatización va a estar siempre conectada, es otro elemento que nos va a gastar energía eléctrica y por lo tanto nos va a restar autonomía. La vamos a tener siempre puesta por puro confort, una vez más. Y es un detalle importante que hay que tener en cuenta, es que la unidad que estamos conduciendo ahora mismo es el tope de gama, lleva el acabado Tecno y lleva climatización por bomba de calor, que es un buen elemento porque va a ser más eficiente que una climatización sin ese tipo de sistema. Relacionado con el equipamiento, también es importante mencionar que llevamos llantas de 17 pulgadas, en este caso con neumáticos Nexen, unos Nexen en Fera Primus, para ser más exactos. Ya sabéis que los neumáticos también van a tener una influencia directa, tanto por el tamaño como por el tipo de neumático que tengamos, en cuanto al tema de eficiencia. Y otra cosa que también pueden afectar al consumo energético van a ser las condiciones climáticas del exterior. En este caso no van a afectar mucho, porque no tenemos una temperatura demasiado extrema. En este caso tenemos 26 grados, en principio vamos a estar rondando entre esos 26 grados y los 30 como mucho, esa es la previsión, con lo cual no debería afectar demasiado. Tampoco hace mucho viento, no se ve que se muevan los árboles, con lo cual son elementos que esta vez no van a jugar ningún papel. Mira, eso que nos llevamos. Vale, una vez que conocemos ya las características que vamos a tener en este trayecto, luego hablaré por dónde vamos a ir, pero sí que vamos a conocer un poco más este Hyundai Inster, un coche muy interesante. Para mí, el mejor del segmento, lo digo ya, voy a contar muchas cosas buenas del coche porque lo he podido probar en otras ocasiones y siempre me ha encantado y hoy seguro que no me va a defraudar tampoco. Un coche muy pequeñito, 3,8 metros de largo,
está en el segmento A pesar de ser tan pequeño, tiene un espacio interior muy grande, tiene mucho equipamiento. Un coche interesante, como digo, que no solo sirve como vehículo urbano, aunque evidentemente esa es su función principal, sino que por prestaciones y por autonomía también se puede enfrentar sin problemas a recorridos largos, o eso creo yo. Hay dos configuraciones posibles para este coche en cuanto a potencia y batería. Estamos probando evidentemente la más deseable, que lleva un motor eléctrico con 85 kilovatios, es decir, 115 caballos, y una batería de iones de litio de 49 kWh de capacidad bruta. Hay una versión menos potente con una batería un poquito más pequeña, que evidentemente es más económica, pero es la versión de acceso. Con la unidad que estamos probando ahora, la autonomía homologada son 360 km, como os comentaba antes. Fijaos si tiene influencia el tema del neumático, que con esta configuración, pues eso, homologa 360, si llevara la llanta de 15 que tiene otros acabados, tendría 370, tendría 10 kilómetros más, así que ya veis que tiene una pequeña influencia. En cualquier caso, vamos a ver hasta dónde llega este pequeñito pero matón modelo coreano. Bueno, pues ya os he contado un poco cuál es la intención de este vídeo, también las características principales del coche, así que ahora os voy a hablar de cómo es la ruta que vamos a hacer hoy, que ya la hemos hecho en otras ocasiones en test de consumo para vehículos eléctricos. Lo que hemos hecho es cargar al 100% el coche en los puntos de carga que hay en el circuito de Jarama, en San Sebastián de los Reyes, muy cerquita de Madrid. ¿Por qué? Porque es un punto que nos permite entrar muy rápidamente a la autovía y así hacer nuestro recorrido todo por esta vía rápida, una de las principales de España, la A1. Vamos a subir el puerto de Somosierra, dirección Burgos, y nuestro punto intermedio, donde vamos a hacer nuestra parada intermedia, va a ser muy cerquita de Aranda de Duero, en concreto en Fuentespina, en unos puntos de carga que hay allí, y después haremos el recorrido de vuelta. Insisto, 99% del recorrido es toda autovía por la A1, la mayor parte del tiempo a 120, así que va a ser un recorrido exigente. Sobre todo esta parte del principio, nada más salir del circuito, porque vamos a subir el puerto de Somosierra. Hay un desnivel muy grande, porque pasamos de estar a 600 y pico metros a superar los 1400 metros, así que son 900 metros de desnivel en unos 60 kilómetros, y por lo tanto el consumo va a ser seguramente el más alto. Lo voy a ir contando cuál es la cifra de consumo que vamos a ir consiguiendo con este coche. Después, una vez pasado ese puerto, vamos a empezar a bajar dirección Fuentespina, y a la vuelta pues al contrario. Una cosa interesante es que tenemos levas para ajustar los niveles de regeneración, y en este caso, como circulamos por la autopista, lo mejor es quitar la regeneración, que sea la mínima indispensable, para que no nos frene demasiado. No creo que tengamos que jugar mucho, y quizá luego cuando bajemos el puerto podamos jugar un poquito con ello, pero no es algo que tampoco vaya a determinar demasiado el resultado de consumo y autonomía que podamos conseguir hoy. En total, todo este recorrido supondrían 250 kilómetros que vamos a hacer hoy, que es verdad que no estamos cruzando toda España, pero ya supone un viaje largo suficiente para ver cuál es el consumo y la autonomía que podemos conseguir con este coche. Al fin y al cabo nos vamos a enfrentar a diferentes fases con diferentes características de la ruta, que nos va a permitir calcular un poquito mejor cómo se comporta este coche cuando vayamos por carretera. Acabamos de pasar el túnel de Somosierra, hemos coronado el puerto. En concreto ha sido 23,2 kWh lo que ha conseguido hacer este coche, lo dicho, yendo siempre a la velocidad máxima de la vía. La mayor parte del tiempo a 120, ha habido algunos tramos a 100, también una pequeña parte con obras que hemos ido un poquito más despacio, y obviamente pues de vez en cuando hay camiones adelantándose, pero lo dicho, al final al ritmo normal con el que todos viajaríamos a pleno confort, nada de ir a 90 por la autopista esperando a que nos adelanten los camiones. Ahora vamos en dirección a Aranda de Duero. Esta parte ya empezamos a bajar de una manera un poquito más suave. Acabamos de entrar en la provincia de Segovia y nos esperan menos de 60 kilómetros para llegar a nuestro destino intermedio.
Acabamos de llegar a nuestro destino intermedio, 123 kilómetros con un consumo medio de 18,8 kilovatios hora, que está muy bien para un vehículo pequeñito como este. Hemos consumido para hacer todos estos kilómetros el 47% de la batería, así que nos queda más de la mitad para llegar. Podríamos hacerlo, por tanto, con una sola carga, pero aún así vamos a aprovechar que hay un punto de carga aquí pues para volver a llenar la batería. Teóricamente nos quedan 173 kilómetros de autonomía, más los 123 que ya hemos hecho, ya veis que nos da un kilometraje bastante interesante a la hora de viajar. Pero bueno, en la segunda parte de este recorrido iremos viendo hasta dónde podemos llegar con este coche. De momento, parada para recargar. Ya hemos terminado de cargar otra vez este Hyundai Inster. Vamos a dejar aquí la manguera y aprovecho a contaros una cosa importante sobre la carga de este vehículo, y es que es un coche que está pensado para un uso urbano. Entonces normalmente lo vamos a cargar siempre en casa, y en casa, si tenemos un wallbox, pues generalmente va a cargar a 7 kilovatios, así que no vamos a tener aquí un coche con una carga muy rápida. Va a cargar a 85 kilovatios si hacemos carga en corriente continua, y es cierto que quizá para grandes viajes, para hacer muchos viajes a menudo, no es tan rápido como nos gustaría, pero sí que es más que suficiente para un vehículo de estas características o para viajes ocasionales como este. Lo bueno es que nosotros, recordemos que hemos empezado con un 53% de batería y hemos superado el 80% de la carga en apenas 15 minutos, así que ha ido bastante bien, casi siempre cargando a ese tope de 85 kilovatios, y a partir de ahí sí que ya ha empezado a bajar, como es normal, no solo en este coche, sino en cualquier coche eléctrico. Lo dicho, estamos ya cargados al 100%, así que empezamos la segunda parte de la ruta, ahora dirección Madrid. Llevamos ya 150 kilómetros de ruta que hemos recorrido desde que empezamos todo este viaje. Nos quedan un poquito menos de 100 kilómetros para llegar a nuestro destino, y de momento me está gustando mucho cómo se comporta este vehículo fuera de ciudad. Recordemos que es un vehículo principalmente urbano, claramente, por este tamaño, pero que sin embargo fuera de la ciudad también se defiende más que sobradamente. En cuanto a prestaciones, no nos podemos quejar. Es verdad que no vamos cargados con 4 personas y maletas, pero ahora mismo vamos solo 2 personas y equipaje ligero, pero se mueve muy bien. Es un vehículo que acelera hacia la 100 en 10,6 segundos, que está bien para un vehículo urbano. La velocidad máxima es de 150 km por hora, más que suficiente para las carreteras españolas, porque además todos sabemos que no vamos a pasar nunca de 120. Un mensaje que vamos a dejar aquí, por si alguien de la DGT está viendo este vídeo, un saludo. Y lo dicho, lo cierto es que se mueve muy bien, y de hecho, como es eléctrico, pues tiene las ventajas propias de los eléctricos, de que cuando pisamos el acelerador responde con rapidez, que es muy agradable. Es un poquito ruidoso, como es normal para un vehículo de segmento A en carretera, no llega a ser molesto en ningún momento. También se nota un poquito más los baches que en otros coches, porque la distancia entre ejes es muy cortita. Son pecados normales del segmento A, que en este coche al final no afectan demasiado al confort en realidad. Así que me ha sorprendido que tiene un buen aplomo, va muy bien. Así que nos quedan unos cuantos kilómetros, pero desde luego muy a gusto. Seguimos sumando kilómetros, acabamos de llegar al puerto de Somosierra, ahora comenzamos a bajar. Como era de esperar, era subida desde Fuente Espina, así que hemos aumentado un poquito el consumo a 19,6. La verdad es que no demasiado, se ha mantenido bastante moderado. Ahora es todo bajada, y aquí sí que vamos a esperar que recuperemos incluso un poquito de energía en algún momento, y por lo tanto el consumo también va a ser bastante más bajo del que esperamos. Seguro que bajamos de 19, seguro. ¿En cuánto se va a quedar? Pues ya lo veremos. El consumo homologado de esta versión en un recorrido mixto es de 15,1 kilovatios hora a los 100. Evidentemente no vamos a llegar a esa cifra ni de broma, como es perfectamente lógico por una cuestión de física. Sí os puedo decir que cuando he tenido este coche en otros momentos y he podido hacer recorridos variados, he estado en torno a esos 15 kilovatios hora, así que son una cifra bastante real. Y evidentemente si hacemos consumos urbanos o una circulación muy suavecita, vamos a conseguir resultados muy buenos de 12 kilovatios o incluso menos. Pero aquí lo que queremos saber es cuánto era en autopista, así que vamos a ver en qué cifra se queda.
Quizás os estéis preguntando que por qué nos quedamos en San Sebastián de los Reyes o en Fuentespina, no llegamos a meternos en Madrid o en Aranda de Duero. Y el motivo es evidente, y es que queremos hacer todo el recorrido 100% por autopista, a ser posible a la velocidad máxima. Entonces, si nos vamos acercando a la gran ciudad, tanto en un sentido como en el otro, pues vamos a ir siempre a menos velocidad, porque ya empezamos a callejear, porque hay más tráfico, etcétera, y se desvirtúa lo que queremos conseguir en esta prueba. Así que nada, nos faltan menos de 60 kilómetros para llegar al circuito de Jarama, y en la siguiente toma ya os cuento cuál es el resultado final de esta prueba. Pues ya he terminado el recorrido, 246 kilómetros que hemos hecho con este coche. Os voy a contar ahora el resultado final de esta prueba. Eso sí, os adelanto que nos queda un 61% de batería. Recordemos que hemos cargado en el punto intermedio, 200 km de autonomía restante según el ordenador de a bordo. Pero ¿cuánto ha consumido? Ahora lo vamos a ver. Estamos poniendo a cargar otra vez, ahora que hemos llegado a nuestro destino final, el Hyundai Ister, para ver en total cuánta carga hemos necesitado para realizar este viaje de 246 kilómetros. Y os voy a dar el resultado final. Recordar, 15,1 kWh a los 100 es el consumo medio oficial, evidentemente va a ser más alto en esta ruta. Y el resultado final que hemos obtenido es 17,2 kWh a los 100. Creo que es un resultado muy meritorio, teniendo en cuenta sobre todo las condiciones en las que hemos hecho. Recordemos, modo de conducción normal, yendo a la velocidad máxima de la vía, con el climatizador puesto. Así que en realidad, si quisiéramos haber consumido menos, lo podríamos haber conseguido poniendo un modo eco, intentando ir un poquito más despacio en algunos momentos, o incluso siendo más moderados con el uso del climatizador. Así se puede conseguir un resultado excelente. Ya sabemos entonces cuál es el consumo que podemos tener en un recorrido como este, y ahora queremos saber cuál es la autonomía máxima que podemos conseguir con una sola carga. En este caso tenemos que tener en cuenta que 49 kWh es la capacidad bruta de la batería. La capacidad neta son 46 kWh, teniendo en cuenta que hemos gastado 17,2 kWh a los 100 en este recorrido. Eso quiere decir que podemos hacer 267 kilómetros con una sola carga, todos por autovía en un viaje largo, lo cual me parece una cifra muy buena para un coche de este tamaño, un coche meramente urbano. Para concluir, y mientras se termina de cargar, hablemos de precios. El Hyundai Ister está a la venta desde menos de 22.000 euros, sin tener en cuenta las ayudas del plan MOVES, que rebajarían aún más el precio final. Esa es la versión de acceso. Si queremos esta opción de potencia y batería, habría que desembolsar algo menos de 25.000 euros para hacerse con una unidad. Es un precio bastante interesante, teniendo en cuenta que es el mejor coche del segmento. De todas maneras, como siempre, lo importante es lo que opines tú, así que dame tu opinión en los comentarios y, por supuesto, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.